muchos datos. Randy News. ¿Tu empresa está lista para un mundo donde la IA no solo responde, sino que opera? Esta semana vimos 3 señales que ya no son teoría. 1. Infraestructura soberana a escala país. 2. Agentes que empiezan a erosionar el SaaS. Y 3. Polémicas dual use chocando con contratos y límites militares. Y quédate hasta el final porque te voy a dejar un experimento de 30 minutos para probar agentes en tu negocio sin prender fuego compliance. Vamos con los titulares. OpenAI lanza OpenAI for India con socios locales y foco en infraestructura AI Ready, residencia de datos y empuje Enterprise en el ecosistema Tata. NVIDIA más Meta, alianza multianual para infraestructura de IA, red Spectrum X, Confidential Computing y despliegues para productos a escala, sí, incluyendo WhatsApp. Claude Sonnet 4.6, contexto de 1 millón de tokens, beta, pasa a ser modelo por defecto y llega también a entornos Enterprise como Azure AI Foundry con enfoque de gobernanza. Choque Dual Use. Reportes indican que Claude se habría usado vía Palantir en una operación en Venezuela. Esto no está confirmado, mientras el Pentágono presiona por usos All Lawful Purposes. Y más adelante te cuento por qué esta combinación, India, más agentes, más Dual Use, es la receta perfecta para que 2026 sea intenso. Soberanía escala. India se vuelve el tablero. Arranquemos con India, porque aquí hay un cambio de guión. Lo primero, el Summit en Nueva Delhi se presenta como un punto de convergencia global. Jefes de Estado, ministros, líderes empresariales y una narrativa muy concreta. Pasar de hablar de IA a desplegar IA. Y ahí entra OpenAI for India. OpenAI lo plantea como una iniciativa con socios, arrancando por el grupo Tata, para 3 cosas: infra local, adopción enterprise y upskilling. Y hay un dato que me parece clave por lo que implica. OpenAI afirma que India ya supera los 100 millones de usuarios semanales de ChatGPT. Eso no es hype, eso es distribución. Ahora, sobre infraestructura. Varios reportes de prensa hablan de cifras como 100 megavatios iniciales y una ruta para escalar mucho más. Importante, la cifra exacta puede variar según la fuente, pero el mensaje es consistente. Capacidad AI Ready, más residencia de datos, más ecosistema local. ¿Por qué importa? Porque soberanía en IA ya no es un discurso elegante, es una lista de compras y políticas. ¿Dónde viven los datos? ¿Quién procesa? ¿Quién audita? ¿Quién responde cuando algo falla? Si vendes a empresas reguladas o a gobierno, o si manejas datos sensibles, esto te cambia el checklist hoy, no en 2030. Te dejo un checklist soberano simple, sin humo. Accede, revisa si tus clientes ya piden data residency y en qué países. Hazlo literal, una columna en el CRM. Ejecuta, arma una matriz, dato sensible, a dónde vive, a quién lo procesa, a con qué permisos. Evalúa, define un SLA mínimo de auditoría, logs, retención y quién aprobó qué cuando uses agentes. Empieza con 30 días de trazabilidad. Y si tu compliance hoy es un Excel, no te juzgo, pero ya va siendo hora de ponerle, aunque sea, una GPU metafórica al papeleo. Ahora, India es el tablero, pero el partido se pone más salvaje cuando sumas agentes. Agentes más Long Context. Riesgo, el combo de la semana. 1. Agentes. ¿La IA se está comiendo el software? Reuters Breaking Views lo dijo sin anestesia. Los agentes tipo Claude Code pueden tener un efecto destructivo sobre el software empresarial tradicional y cita una tasa de ingresos anualizada de alrededor de $2.5 billones asociada a ese producto, según esa columna. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque explica la presión. Piensa así. Antes pagabas 10 herramientas para completar un flujo. Ahora pagas un agente que usa 2 o 3 y el resto empieza a sentirse como pasos extra. Y en empresas, paso extra suele ser sinónimo de recorte. Es como cuando tenías 5 apps para organizarte y al final volviste al calendario, pero con esteroides y permisos. 2. Long Context en serio. 1 millón de tokens. Aquí entra Claude Sonnet 4.6. 1 millón de tokens de contexto beta, modelo por defecto y con foco directo en coding y agentes. Microsoft lo empuja en Azure AI Foundry con el ángulo Enterprise,
Gobernanza, entorno controlado y salida larga. Más contexto significa menos reinicios, más continuidad y potencialmente más autonomía. Pero también significa algo incómodo. Si metes datos sensibles al prompt, el riesgo de filtración deja de ser teórico. Con 1M tokens, lo que entra tiende a quedarse rondando. Regla de oro. Si no lo pondrías en un correo masivo, no lo pongas en el contexto de la gente sin controles. 3. Infraestructura. ¿Quién pone los chips? Meta más Nvidia. Y debajo de todo esto está la capa que nadie puede ignorar: infraestructura. Nvidia anuncia alianza multianual con Meta, CPUs, redes Spectrum X, Confidential Computing. La idea es que la IA no sea un proyecto, sino una fábrica. Cuando dos gigantes cierran acuerdos así, están diciendo, esto no es una moda, es un ciclo de inversión largo. Y si hay un ciclo largo, hay ganadores y perdedores. 4. China mete presión, precio y contexto gigante. Mientras tanto, China empuja dos palancas: precio y capacidad. Reuters describe una ola de lanzamientos y destaca que DeepSeek habría ampliado la ventana de contexto del chatbot hasta 1 millón de tokens, y ByteDance mueve Doubao y Seed en dirección Agent Era. Traducción: el modelo se va comoditizando. Lo difícil se mueve a UX, datos propios, distribución, seguridad, regulación. El modelo es el motor, el producto es el carro, y el cinturón de seguridad es compliance. 5. Riesgo. Distillation o model stealing, más ataques a open weights. Y aquí viene una parte que muchas empresas todavía no están tratando como riesgo real: extracción por distillation. La idea es usar APIs a gran escala para replicar comportamientos, razonamiento o capacidades y convertir tu ventaja en algo copiable. Además, aparecen papers y discusiones sobre ataques como pre-fill attacks en modelos open weights, manipular el arranque para desviar el comportamiento y potencialmente evadir guardrails. En otras palabras, esta semana no fue más noticias de IA, fue un mapa de lo que se vuelve inevitable. Y ahora en nuestra sección Impacto en tu negocio. 3 impactos directos, tanto para pymes como para enterprise. 1. Procurement y compliance cambian. Data residency y trazabilidad se vuelven requisitos, no extra. 2. Tu stack SaaS está en riesgo. Si un agente resuelve el flujo completo, tu herramienta intermedia puede volverse prescindible. No hoy para todo, pero la presión ya está en números. 3. Seguridad de API se vuelve negocio. Distillation, abuso automatizado y nuevas superficies de ataque te obligan a subir el estándar. Aquí va el experimento de 30 minutos que te prometí. 1. Elige un proceso repetible: soporte, QA, análisis de contratos, reportes. 2. Monta un agente con gates de aprobación, que no ejecute acciones sin OK humano. 3. Define 2 métricas: tiempo ahorrado y tasa de error. Y lo más importante, guarda logs y quién aprobó qué. Si lo haces hoy, mañana ya tienes un número real, y eso vale más que 100 tweets. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Te dejo unas noticias rápidas para que no pierdas del radar. Dual Use en llamas. Reportes vinculan uso de Claude vía Palantir en una operación en Venezuela, de nuevo no confirmado, y reabre debate de enforcement y contratos. Pentágono presiona a laboratorios por cláusulas tipo All Lawful Purposes, sube tensión contractual. Fiabilidad también es riesgo. Incidentes operativos y fallas de herramientas recuerdan que funciona en demo no es funciona en producción. Massachusetts despliega asistente basado en ChatGPT para 40,000 empleados. Se citan rangos de costos según adopción. Autonomía medida en producción. Métricas de agentes muestran más auto-approve con experiencia, pero también la necesidad de control. Canadá y Alemania anuncian una alianza de tecnología soberana para cómputo, talento e investigación entre socios confiables. C-Dance.0 enciende la guerra de copyright/likeness en Hollywood. ¿Acaso estamos presenciando la película llamada El último humano en el casting? Más contexto y links, como siempre, en la descripción y el comentario fijado.
Mira estos videos recomendados. Y suscríbete. Ten presente que tu competencia ya está probando agentes y tú todavía peleando con el adjunto final V7, ok, ahora sí, .pdf. Nos vemos.